Tomás, que está como coordinador de la actividad, va a ir recibiendo de ustedes todas aquellas consultas que les vayan surgiendo, las pueden enviar a través del chat, y al finalizar la charla vamos a ir respondiendo todas las consultas. Esto es para darle una mayor agilidad a la actividad, ¿sí? ¿Por qué existen los seguros? Los seguros existen porque existe el riesgo, ¿sí? Y frente al riesgo uno puede adoptar diferentes conductas. Uno puede simplemente ignorar el riesgo y pensar que nunca le va a pasar nada. Uno puede decidir afrontarlo por sí mismo y pensar que, bueno, el día que pase algo yo voy a afrontar las consecuencias económicas de ese riesgo. Y también, en una tercera postura, uno puede trasladar ese riesgo, trasladárselo a un tercero. Cuando uno traslada el riesgo a ese tercero, está contratando un seguro, está poniendo en manos de una compañía de seguros las consecuencias económicas de esos riesgos, ¿sí? Ustedes saben, nosotros nos dedicamos a lo que son seguros de transportes de mercancías y por eso este es el eje de esta charla. Y esas mercancías, mientras son transportadas, hoy estamos pasando por un momento del mundo muy particular, pero en condiciones normales van en varios medios de transporte, recorren largas distancias, tienen varias operaciones logísticas, esto es cargas, descargas, transbordos, etc. Entonces, existe un riesgo grande, de que puedan sufrir pérdidas o puedan sufrir daños durante esas operaciones logísticas. ¿Cuál será entonces la función del seguro? La función del seguro será componer esa pérdida, económicamente recompensar, o compensar, mejor dicho, las consecuencias de ese daño o de esa pérdida, siempre que sean consecuencia de un riesgo cubierto y de que ese hecho haya ocurrido durante el trayecto asegurado. Como ustedes podrán ver, tanto riesgo cubierto como trayecto asegurado son dos cosas que las tenemos remarcadas, y las tenemos remarcadas porque van a ser un poquito el hilo que nos va a ir guiando a lo largo de esta charla. Dentro de lo que son los seguros de transportes de mercaderías, existen básicamente dos tipos de coberturas, que son las coberturas principales. Después hay algunas adicionales que más adelante las iremos mencionando. Pero fundamentalmente tenemos una cobertura amplia y una cobertura un tanto más restringida. Vamos a comenzar hablando de aquella cobertura amplia, que es lo que todos conocemos como todo riesgo. ¿Y qué será una cobertura todo riesgo? Es aquella que cubre todo daño, toda pérdida que sufran las mercancías, siempre que ellas sean consecuencia de un hecho externo, fortuito, es decir, que sean consecuencia de un accidente. Entonces, básicamente el todo riesgo, que se la conoce también como una cobertura inclusiva, a lo que apunta es a cubrir todo aquello que le sucede a las mercaderías, menos aquello que esté exceptuado. Enseguida vamos a pasar a ver algunas de las principales excepciones. A contraposición de esta cobertura tan amplia, existe otra que se la denomina básica, riesgo ordinario de tránsito, o ROT por sus siglas, o de riesgos nominados, que funciona exactamente con un principio totalmente opuesto a la que vimos anteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier daño o cualquier pérdida que sufran las mercaderías, pero en este caso, siempre y cuando sean una consecuencia inmediata de un accidente del medio que transporta esas mercaderías. Dentro de lo que es el transporte terrestre, puede ser un choque, un vuelco, un desbarrancamiento, descarrilamiento en el caso de un transporte ferroviario, bueno, que sobre el vehículo transportador caiga un poste, un árbol, algo externo, obviamente en el aéreo la caída de la aeronave principalmente, los daños que se sufran a consecuencia de un accidente forzoso, de una falla de aterrizaje, y en el caso de los marítimos,
la varadura, la encalladura, la colisión, el hundimiento del buque, incluyendo la descarga en puertos de refugios. Para todos los casos de los medios transportadores, también que ellos se hayan incendiado, que hayan tenido una explosión. Es decir, esta cobertura en principio apunta a cualquier daño o pérdida que sufre la mercadería consecuencia de un accidente del medio transportador, más algún fenómeno grave de la naturaleza, como puede ser un huracán, un tornado, una inundación, una luz, o bueno, la caída de un rayo. Para hacer un pequeño resumen de lo que estamos comentando hasta aquí, tenemos entonces una cobertura muy amplia, que es la que conocemos como todo riesgo, y una cobertura restringida, esta básica, o de riesgos ordinarios de tránsito, o de riesgos nominados. La primera, que cubre todo aquello que le sucede a las mercancías, menos las excepciones, y la segunda, por eso se llama de riesgos nominados, solo cubre aquello que menciona. Si no está expresamente mencionado en este clausulado, no lo cubre. Y básicamente, como ya vimos, es todo daño, toda pérdida de la mercancía que sea consecuencia directa de un accidente del medio transportador. Hay una cobertura que se le adiciona normalmente a esta última que estamos viendo, a esta cobertura limitada, que es la cobertura de robo. Porque si no, sobre todo en lo que tiene que ver con los transportes carreteros, cubrir simplemente el accidente del medio transportador dejaría fuera un riesgo muy importante sin cobertura, como es justamente este que estamos mencionando, que es el del robo. En principio, y por defecto normalmente aplica la cobertura a todo riesgo, y en cambio la cobertura limitada aplica fundamentalmente para lo que son efectos usados. Menaje de hogar, maquinarias usadas. ¿Y por qué? ¿Por qué es esto? Esto se da porque si tuviésemos que determinar previamente el daño que ya lleva una mercadería usada, esto no solo sería muy complejo, sino que también resultaría muy caro. Entonces aplica un principio de decir que si las mercancías llegan dañadas y hubo un accidente del medio transportador, ni siquiera se determina si había un daño preexistente o no. Se considera que fue consecuencia de ese accidente y por lo tanto se indemniza. En cambio, si las mercancías llegasen dañadas, pero no hubo un accidente del medio transportador o alguno de estos fenómenos graves de la naturaleza que ya mencionamos, en ese caso la cobertura no aplicaría. Ahora bien, en ambos casos se cubre un hecho que es una excepción a este principio del cual estábamos hablando, de que lo que cubre el seguro obedece a una causa externa y que es fortuita, que es accidental. ¿Por qué? Porque en este caso hay un sacrificio o hay un gasto extraordinario, se sacrifica mercancía de una manera intencional. ¿Y por qué sucederá esto? Porque el fin que tiene ese sacrificio, el fin que tiene ese perder mercancía de una manera intencional obedece a que estoy perdiendo parte de la mercancía, estoy provocando lo que se llama una avería particular, o estoy sacrificando parte de la carga en función del bien común, en función de poder todos salvar el resto de la carga. Esta es una facultad que tienen, fundamentalmente que la otorga el derecho marítimo. Vamos a poner un ejemplo para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con la institución de la avería gruesa. Dentro de lo que son las reglas internacionales del derecho marítimo, justamente existe esta institución que le da la facultad al capitán del buque, en uno de los ejemplos, para tener un orden de sacrificio, es decir, él puede sacrificar su carga para salvar el buque y la tripulación, puede, obviamente, hasta sacrificar el buque, la nave, para poder salvar a su tripulación,
Entonces vamos a poner el típico ejemplo de uno de los casos, solo uno, de los casos que están contemplados en la avería gruesa y que quizás es el ejemplo tradicional. Si el barco estuviese escorado, no justamente el que se ve en la imagen, porque este ya no tiene salvación, pero vamos a tomarlo simplemente como una imagen. Si el barco estuviese escorado como está este hacia la derecha, el capitán podría sacrificar una línea o dos líneas de contenedores del otro lado para estabilizarlo. En ese caso, ¿qué sucedería? Todos aquellos que perdieron la mercancía, obviamente, estarían perjudicados y se verían beneficiados, todos aquellos que salvaron su mercancía gracias a que esta partecita de dadores de carga la perdió. Pero justamente aquí es donde entraría la avería gruesa y en ese caso todos aquellos que salvaron su mercancía gracias a aquellos que la perdieron deben contribuir a pagar la mercancía que se perdió. Dentro de la mercancía que se perdió también obviamente puede haber gastos en puertos de refugio, gastos de remolque y toda una serie de cuestiones. Espero que más o menos hayamos podido ser claros en transmitirlo. Para volver a resumir y retomar este tema, seguimos con nuestra cobertura amplia de todo menos aquello que excluye, de la cobertura limitada solo a aquello que está mencionado básicamente, accidente del medio transportador, como vimos en la edición del robo. En ambos casos, en ambas coberturas, va incluida la cobertura de la avería gruesa y, como bien en el primer caso, hay cosas que no están cubiertas. Vamos a todo menos aquello que se sepa. Hay varias acciones tomado en el caso significativas, las más importantes, para ir mencionándolas a ustedes. La primera es el dolo o la culpa grave del asegurado, es decir, sacando esto que vimos de la avería gruesa, romper ese principio de que el seguro cubre el accidente. En este caso hay un daño o una pérdida intencional de la carga, con un fin, obviamente, cuasi delictivo de hay un segundo caso que es derrame, la pérdida de peso o la pérdida de volumen, que son la mercancía que estamos transportando. De la misma manera que el uso o el desgaste natural que tenga esa mercancía. Otra excepción es la acción de la temperatura o de cualquier otro factor ambiental. Esto no está cubierto, esta es otra de las excepciones. Una excepción importante es la demora o exceso de tiempo de tránsito. Vamos a detenernos un poquitito a analizar este concepto. Porque, ¿qué significa? Significa que si yo envío mercaderías, y para esto vamos a tomar los perecibles que quizás son lo que nos van a servir para hacer el ejemplo más claro. Si yo envío una mercancía que de vida útil tiene 10 días en un viaje que va a durar 15, necesariamente esa mercancía se va a malograr y entonces no va a ser consecuencia de un accidente externo, sino que esto ya se va a saber. ¿Dónde está la excepción a esta excepción, si me permiten el juego de palabras? En que si la demora o ese exceso de tránsito es consecuencia de un hecho cubierto, en ese caso sí va a proceder que se indemnice la pérdida de las mercancías. Ejemplo, si el buque va en una travesía de 15 días, pero porque encalla o porque tiene un accidente en sus motores, termina tardando 30, como ese accidente sí está cubierto por la póliza, las mercancías se malogren a consecuencia de ese mayor tiempo de tránsito, en este caso sí estaría cubierto.
También lo que tiene que ver con vicio inherente o la naturaleza intrínseca de las mercancías. En las condiciones van a germinar y por lo tanto, bueno, eso que es un hecho natural, que ya no tiene que ver con un accidente, tampoco está cubierto. La pérdida de mercado o la fluctuación de precios es otra cosa que está exceptuado de ese todo riesgo. Y hemos dejado para el final algo que, bueno, por sobre todo una aplicación de unas ciertas medidas por parte del gobierno de los Estados Unidos, es un tema de bastante actualidad, bastante candente, que es la incautación o decomiso de los bienes, obviamente por una autoridad pública, y esta es otra de las excepciones que tiene el todo riesgo, fundamentalmente porque los actos de un gobierno, los actos soberanos no son recurribles, no son discutibles, y en ese caso no hay manera, digamos, obviamente no es un hecho accidental, pero no hay manera de ni poder recuperar ni de poder discutirlo. Siempre obviamente va a quedar la acción del dueño de las mercancías, de aquel particular Ale, perjudicado. Sí, perdón. Mira, sí, acá justamente me estaban diciendo que se había cortado y estaban viendo si podés volver desde el vicio inherente o naturaleza, si podés repetir esa parte hubo interferencia del audio. sí, cómo no, claro que Gracias. sí. Vamos entonces de vuelta brevemente con el resumen de lo que son, en primer lugar, hechos humanos, hechos de las personas que le sacan el accidente, menos obviamente aquello que vimos de la avería gruesa, es decir, el dolo o la culpa grave, dañar la mercancía a propósito o dañarla por una impericia manifiesta. En segundo lugar, hay cuestiones que ya no tienen que ver con acciones humanas, sino con la mercancía en sí. ¿eh? Fundamentalmente, derrame, la pérdida de peso o de volumen, que son ordinarios de las mercancías, lo que se llama la merma natural. Ustedes saben que tanto en los combustibles líquidos, o por ejemplo los alcoholes, hay una evaporación o hay derrames que son consecuencias de los sucesivos trasvases. Lo mismo pasa con los granos a granel. Bueno, en estos casos se tabula previamente, se pone un porcentaje de esa pérdida y eso se toma como una merma natural. ¿sí? El uso y desgaste natural de las cosas, esto es algo que, bueno, obviamente no se cubre ni se contempla en ningún contrato. La acción de la temperatura o de cualquier otro factor climático. Voy a repetir, perdón para aquellos que quizás sí lo escucharon, el tema de la demora o el exceso de tiempo de tránsito, porque es preciso detenerse un poquitito en esta excepción. La demora, como demora misma, no está cubierta. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a tomar como ejemplo un perecedero o una mercancía que tiene 10 días de vida útil. Si yo la envío en un viaje de 30 días, necesariamente se va a malograr y por lo tanto, obviamente, eso no va a tener cobertura. Diferente al caso de que esa demora obedezca a un hecho que sí está cubierto, que sí está contemplado en la póliza. Ejemplo, en un viaje marítimo, si el buque en ese accidente lo hace demorar más tiempo del que tenía previsto para su tránsito, en ese caso, la demora sí está cubierta, obviamente a consecuencia de que se originó en un hecho sí cubierto, como es el accidente de la nave. Perdón. Eh, por otro lado, tenemos lo que se denomina vicio inherente o naturaleza intrínseca de la mercancía que se transporta. Ejemplo, si va sobre cubierta algo que sufre oxidación, esa oxidación es consecuencia natural de estar afectada por la humedad de un metal, eso no está cubierto, más allá de que haya tratamientos antióxidos y demás. No está cubierta tampoco la pérdida de mercado o la fluctuación de precios, es decir, si yo exporto mercancía pensando en que la voy a vender a un X precio y por lo que fuera
ese precio cambió y yo termino perdiendo dinero, bueno, esa pérdida económica no está cubierta. Y, como les mencionaba al final, un tema candente ahora por, bueno, una serie de medidas que está tomando a veces el gobierno de los Estados Unidos de América, la incautación de los bienes no está cubierta. Fundamentalmente porque los actos de una autoridad soberana no son recurribles, no son discutibles, al menos no dentro, digamos, del derecho internacional común, y por lo tanto quedan fuera de la cobertura del seguro. Siempre, desde luego, queda el derecho por las mercaderías de demandar a la autoridad que le haya causado ese perjuicio. Continuando con el tema, vamos a dar otro tipo de excepciones que son quizás más comunes, por eso la hemos puesto, digamos, diferenciada, como ser la condensación. La condensación, y ustedes lo ven en la parte, bueno, digamos, más resaltada de la filmina, es un proceso que se da, un proceso físico, que se da por diferencia de temperatura, que hace que se humedezca el contenedor y que por lo tanto se humedezca también la mercancía. En este caso es otra de las excepciones. Una excepción más que nos interesa remarcar es lo que se llama faltante de origen. Y esto tiene que ver con ¿qué? Con que las mercancías se van transportando, en muchos casos cuando lo hace un operador logístico, un agente de carga, un intermediario no está viendo qué es lo que se está transportando y por lo tanto ni nosotros que lo estamos asegurando, ni él que va cumpliendo las diferentes etapas, o en la mayoría de esas etapas, no está viendo la mercancía, todo se va basando en un proceso documental, que cuando hay que demostrar un faltante, se hace con el proceso inverso al que fue viajando la mercancía, es decir, se va desde la última recepción, donde obviamente se detecta el faltante, hacia atrás, y en este caso se va viendo documentalmente dónde hay una observación, donde hay una pérdida, donde hay algo. Si nada está observado desde el principio hasta el final del viaje, y el contenedor, vamos a suponer que fue así marítimo, llega sano y llega con su precinto original, en este caso se considera, dado que no hubo nada externo que haya afectado a las mercaderías como para que falten, que fue un faltante de origen, ¿sí? La calidad intrínseca del producto, bueno, ya lo vimos. La deficiencia de embalaje, esto es muy importante, también remarcarlo porque es un concepto. ¿Qué quiero decir con que es un concepto? Que se parte del principio para asegurar las mercancías y obviamente para trasladarlas de que ellas deben estar debidamente acondicionadas para soportar los vaivenes naturales, ¿sí?, que tengan durante el trayecto y por el medio en que se vayan a transportar. Normalmente, hoy por hoy, el comercio internacional es multimodal, involucra al menos dos transportes, a veces más, salvo, bueno, países limítrofes o algunos un tanto cercanos que son por carretera, pero aún así la mercancía debe estar acondicionada debidamente para soportar ese tránsito que va a ser habitual. El transporte por carretera, el camión va quizás a encontrarse con pendientes, subidas, bajadas, curvas, baches. Ni hablar, bueno, obviamente del transporte aéreo con la subida, las bajadas y sus movimientos, y ni hablar del marítimo, donde hay a veces oleajes importantes y donde el buque se va a mover. Bueno, para todo eso la mercancía debe estar debidamente acondicionada, empacada, lingada, trincada, dependiendo que sea lo que corresponda. Si no hay un hecho externo, excepcional, que afecte a la mercancía, se considera que ha habido una deficiencia de embalaje. Les voy a poner un par de ejemplos que nos han tocado. En algún momento a alguien se le ocurrió enviar un carro, un vehículo, dentro de un contenedor, obviamente en un marítimo, solo con unos tacos de madera, soportándolo debajo en el piso,
y así obviamente en el oleaje el vehículo se movió dentro del contenedor, se dañó, y en ese caso no aplicó la cobertura, no aplica la cobertura porque en este caso se considera que hay deficiencia de embalaje. Tambores que iban en un transporte carretero, con las barandas del transporte finalmente cayendo. Bueno, otro típico ejemplo de deficiencia de embalaje. Terminado este tema, vamos a pasar a algo que vamos a retomar en la última parte de esta presentación, y tiene que ver con la recepción de las mercaderías, en cualquiera de las etapas de la cadena logística, pero fundamentalmente en la recepción final. Porque sucede que habitualmente uno a la recepción de las mercancías firma y ni siquiera ve lo que firma. Esto es muy habitual, lamentablemente pasa, ¿sí? Y aunque parezca un juego de palabras, nosotros aquí estamos hablando de seguros de mercancías, pero en realidad hablamos de seguros de mercancías mientras se transportan, mientras se están haciendo un viaje desde A hasta B. Si cuando llegan a su destino final alguien dice que llegaron bien, en ese caso obviamente se entiende que terminaron el viaje en perfectas condiciones. Yo no puedo reclamarlo unos días después habiendo dicho que lo recibí de conformidad. Ese es el concepto básico, como les decía, ya lo vamos a retomar más adelante cuando veamos el tema de los reclamos. Y finalmente, que también lo vamos a ver al final, el reclamo fuera de plazo. El seguro no deja de ser un contrato. Y en todo contrato hay derechos y obligaciones de cada una de las partes. Y hay condiciones para hacer valer cada uno de esos derechos y obviamente para también cumplir con los deberes. Uno de esos requisitos tiene que ver con que hay plazos para hacer denuncias, plazos para hacer los pagos, plazos para hacer las inspecciones, etc. Los reclamos fuera de plazo tampoco proceden, tampoco obviamente están cubiertos, en este caso no porque sea un hecho que no se vaya a cubrir, sino porque el transcurso del tiempo ha... Hasta aquí hemos visto dos principios, las principales excepciones, y así no hay mercancías que se cubren, que son la mayoría, y es lo que nosotros conocemos habitualmente como mercancía general. También hay mercancías excluidas, y aquí hay dos grupos. Está el grupo de mercancías que están excluidas de por sí en todas las pólizas. No lo aclaramos al principio, pero estamos hablando de coberturas de hanseáticas, sino que estamos hablando de coberturas en general que se dan en los derechos, en los seguros internacionales, en los seguros de mercancías. Así que todo esto que estamos relatando aplica para todos, también porque mayormente todas las compañías de seguros utilizamos las cláusulas que tienen origen en el Lloyd's de Londres, en Inglaterra. Entonces todo esto que vemos, cláusulas que se incluyen y que no se excluye, valen para todas las compañías en general. Entonces decíamos, hay mercancías que no se cubren porque no están cubiertas por estas cláusulas, y hay mercancías que no se cubren porque esto es una política que fijan las compañías de seguros. Hay riesgos que determinadas compañías de seguros quieren asumir, hay riesgos que otras compañías no lo asumen, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, independientemente que después uno pueda agregar, y esta es otra aclaración en los primeros que vamos a ver, que uno puede agregar estas coberturas en particular, que generalmente se plasman en una póliza especial y no en una póliza general, están excluidas de estas coberturas que vimos al principio. Primero, productos perecederos, productos de granja, productos de huerta, fruta fresca, etc. Ale, Sí.
Perdón que te corte. Estamos No teniendo pasa unos nada. inconvenientes con el audio. Creo que, bueno, se te cortó el micro y nos están viendo si por favor podemos repetir un poquito desde lo que es mercaderías excluidas, que ahí se hizo una pausa total, como para retomar la charla, que hay varios participantes que están consultando eso. Ok, ¿de la anterior o de esto? Sí, donde arrancabas excluidas de la filmina anterior, porque hubo ahí un par de cortes seguidos. Y fíjate el tema del micro, si tenés algún micrófono o auricular, y si lo Yo podemos. no estoy tocando realmente nada, pero bueno. Dale. ¿Acá estamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahí estamos bien. Ok, ¿desde aquí retomamos o antes? Acá. Retomamos acá con las excluidas. Gracias. No, de nada. Ok, bueno, disculpas por estos inconvenientes, entiendo que debe tener que ver con la cantidad de participantes, algún tema técnico. Eh, Le decía, en esta hemos resumido son los más frecuentes, o si quieren los más significativos, de las no coberturas, más allá de lo que habíamos visto anteriormente. Entonces, la condensación es otra cosa que está excluida, que es la humedad que se forma en un contenedor, fundamentalmente a consecuencia de las diferencias de temperatura externa e interna. Si es un proceso físico, bueno, si esta condensación afecta a las mercancías, esto está excluido. En segundo lugar, el faltante de origen. ¿Qué se considera faltante de origen? Ustedes saben que en el movimiento de las mercancías habitualmente, tanto ustedes que van desarrollando todos los pasos de la cadena logística como nosotros que lo aseguramos, no vemos la mercancía, no la tenemos presente físicamente. Entonces, toda esta parte va siguiendo un proceso documental entre alguien que despacha, alguien que recibe y así sucesivamente, obviamente, incluyendo el seguro. Si dentro de todo el trayecto, llegado a destino final, nosotros notamos que hay un faltante de mercancía, lo que se hace es el proceso documental inverso. Obviamente, cuando la recibo estoy notando que me falta mercancía, voy yendo documentalmente hacia atrás y voy viendo en qué lugar se hizo una observación, en qué lugar o se violó el precinto, o se rompió el contenedor, o se rompió el empaque, etc. Si dentro de todo ese proceso documental inverso no hay en ningún lugar una observación y el contenedor llegó al destino final enterito, sin ningún daño, sin ningún agujero y con su precinto original, se considera que el fabricante es el que envió menos unidades, porque no hay ningún hecho externo que me esté indicando que durante el viaje se produjo esta falta. Calidad intrínseca del producto lo vimos en la anterior, así que no lo vamos a repetir aquí. Vamos con lo que se denomina deficiencia de embalaje. ¿Y la deficiencia de embalaje qué es? Parte de un concepto que tiene que ver con que las mercancías deben estar debidamente acondicionadas para efectuar el viaje del que se trate. Los marítimos, los buques, por más enormes que sean, se mueven, soportan oleajes, soportan tormentas, soportan condiciones climáticas adversas. Lo mismo aplica a las aeronaves. Y en el transporte carretero también hay muchas veces pendientes de subida, pendientes de bajada, curvas pronunciadas. Entonces, antes de iniciar el viaje, quien está acondicionando, preparando las mercancías para ese viaje, debe tomar los recaudos necesarios para que ellas puedan soportar todo eso que va a suceder sí o sí durante ese viaje. Si no hay ningún hecho extraordinario que haya afectado a las mercancías, en este caso se considera que el daño o la pérdida fue consecuencia de una deficiencia de embalaje. Vamos a poner algunos ejemplos que nos han tocado. Una vez en un viaje marítimo, iba un automóvil, un carro, con solo tacos de madera. De esta manera pretendían que no se moviera, obviamente el oleaje y demás dijeron que esto no fuese así y que colisionara con las paredes del contenedor, obviamente quedando dañado. Es un claro ejemplo de deficiencia de embalaje, por lo que no aplica la cobertura.
Lo mismo una vez en unos tambores que iban en un transporte carretero, con sus barandas bajas y sin ningún tipo de suncho, y por más que eran pesados, en una curva pronunciada se cayeron, se derramó su contenido. Otro ejemplo de deficiencia de embalaje, que bueno, obviamente dejó de lado la cobertura. Un punto importante, que lo vamos a terminar de desarrollar al final de esta presentación, tiene que ver con la recepción de conformidad, porque aunque parezca un juego de palabras, y hablemos de un seguro de mercaderías, en realidad es un seguro de mercaderías en tránsito, es un seguro que ampara las mercaderías mientras viajan. Por lo tanto, si cuando llegan a su destino final alguien las recibe de conformidad, se terminó el viaje, se terminó. Esto lo vamos a desarrollar como comentaba al final de la presentación. Lo mismo ocurre para los reclamos fuera de plazo. El seguro es un contrato y ese contrato establece, como todo contrato, obligaciones, derechos para cada una de las partes, dentro de las varias cosas que hay establecidas, hay establecidos plazos. Y los hechos para cumplir el seguro, los hechos para que el seguro cumpla también, están fijados con tiempos. Si uno hace el reclamo fuera de tiempo, pierde el derecho a ese reclamo. También es otra cosa que lo vamos a desarrollar al final cuando veamos el tema de los... Las excluyen todas las pólizas de seguros y mercaderías que se excluyen de la compañía. Las que están excluidas de toda cobertura, obviamente, ya quedan fuera de lo que tiene que ver con el seguro. Las que están excluidas como política de suscripción general pueden sí ser incluidas en una negociación particular, donde muchas veces las condiciones del seguro y todo lo demás se fijan en una póliza aparte, en una póliza especial, no ya con cláusulas especiales. Ejemplos: productos perecederos, fruta fresca, productos de granja, productos de huerta, animales vivos, alhajas, joyas, oro, metales preciosos, piedras preciosas. Bueno, todo esto está excluido dentro de la cobertura general, pero puede incluirse con condiciones específicas y con una negociación particular. En cambio, dinero, títulos, valores, pagarés, acciones, cheques, intangibles, manuscritos, croquis, libros, etc. Todo esto está excluido como política de suscripción y directamente no se asegura. Aquí ya sí no hay posibilidad de fijar condiciones especiales o particulares de cobertura. Bueno, y lo que esto es, no está claro. Recuerden que cuando empezamos esta presentación, yo voy a resumir ahora, y dentro de un trayecto asegurado, porque reitero lo que mencionaba hace un momentito, estos son seguros de mercaderías, pero seguros de mercaderías en tránsito, seguros de mercaderías mientras viajan. Entonces, ¿qué es lo que se podrá cubrir normalmente? Desde la bodega de origen hasta la bodega final. Ese es el tramo asegurado por defecto, si se quiere. Y dentro de ese tramo se va a incluir todo lo que tiene que ver con esa operación logística. Puertos y aeropuertos o aeropuertos de embarque, puertos, aeropuertos de destino, puertos, aeropuertos de transbordo. Obviamente, en todos esos casos, la carga y la descarga. La estadía en los depósitos fiscales intermedios. ¿Qué es un depósito intermedio? Es un depósito que forma parte de esa operación logística, por un tema de aduanal, por un tema de que, bueno, llega la mercadería, está unos días hasta que continúa su viaje en otro medio de transporte. Ese es un depósito intermedio.
Entonces, como decíamos, desde bodega de origen hasta bodega final, incluyendo todas las etapas de la cadena logística. Para aquellos que son agentes de carga, nosotros tenemos dos recomendaciones. La primera es que no incluyan en la medida de lo posible, pese a que está esta posibilidad de asegurar bodega a bodega, que no incluyan aquellos tramos en los cuales no tienen injerencia, sea que no tienen injerencia directa, injerencia por sí, o que no tienen injerencia a través de su agente en otro país. ¿Por qué? Porque fundamentalmente en aquello que mencionábamos, de que después hay que seguir un proceso documental, si uno no tuvo relación con el transportista efectivo de esa parte de la cadena que no manejó, va a ser muy difícil conseguir la documentación necesaria para que el seguro opere, entonces probablemente se frustre, no porque la mercancía no tenga cobertura, sino porque en realidad no pudimos conseguir la documentación respaldatoria. Y, Ale, perdón que te corte. ¿sí? Sí, sí. Estamos teniendo, bueno, inconvenientes con el audio, puede ser un tema de banda o lo que fuese. Estaría bueno que a medida entre Filmina y Filmina ir haciendo un rechequeo, porque muchos me están diciendo que se está cortando el audio, y en tal caso retomamos, más allá de las preguntas finales, para que no se pierda el hilo conductor. Por eso abro ahora la sala entera y digo, si alguno tiene una duda de las Filminas que se pasaron, podemos retomar, redefinir alguna, que Ale se pueda explayar un poco más. Me van avisando y retomamos la charla, si te parece, Ale, ¿sí? Sí, así claro, vamos gracias. haciendo un rechequeo entre Filmina y Filmina, que no se pierda el hilo de la charla. Me parece bien. Así que nada, te sigo y a medida, si me llegan a ir yendo consultas, vamos hablando, ¿sí? Ok, ¿hasta acá estamos bien? Hasta acá estamos, así que vamos. Bueno, bien, cualquier cosa, entonces gracias Tomás, me vas avisando, y lo vamos viendo, ¿sí? Dale. Bueno, como les decía entonces, para finalizar este tema, hay una recomendación que nosotros hacemos para los agentes de carga de no asegurar los trayectos en los cuales no tienen injerencia, sea injerencia directa o sea injerencia a través de sus agentes, por un tema de la obtención de la documentación necesaria para hacer valer el reclamo. Y algo que es general y va para todos, es importante recordar que el seguro opera hacia el futuro, opera hacia adelante, nunca hacia atrás. El seguro no opera de manera retroactiva. Por una cuestión de obtención de llegada de documentos, por una cuestión de formalidad que ahora les vamos a pasar a detallar, se hace normalmente una excepción en lo que tiene que ver con los transportes marítimos. El transporte marítimo sí es posible asegurarlo mientras está en curso, muchas veces porque el BL llega más tarde del zarpe del buque o por otra serie de circunstancias, y esto no es un capricho, esto tiene una lógica. El daño o la pérdida de las mercancías se va a verificar recién al arribo de la mercancía, al menos al puerto. Entonces, salvo que haya dos hechos principalmente que tienen una fecha cierta, como ser la avería gruesa, la declaración de una avería gruesa o el hundimiento del buque, va a ser imposible determinar en el resto de los casos si el hecho dañoso ocurrió antes o después del seguro. Por eso, en los marítimos sí es posible asegurar con el viaje empezado. De todos modos, esto no rompe el principio, el seguro no es retroactivo, y si hay una manera de demostrar que el reclamo es anterior a la toma del seguro, obviamente el seguro no va a proceder. Hasta aquí vamos bien, Tomás, ¿me avisás si estamos bien? Sí, Ale, por ahora vamos bien. Invito a la sala que cualquier consulta nos vayan haciendo y bueno, vamos a ir solucionando este temita técnico, vamos a ir preguntando y rechequeándole, pero vamos bien. Excelente, gracias. Pasamos entonces al próximo tema, que tiene que ver con lo que se denomina la suma asegurada. Si bien nosotros aseguramos mercancías, la función del seguro es indemnizar, es recompensar o compensar, perdón, económicamente un daño o una pérdida de esas mercaderías. Entonces,
¿Qué es lo que podremos asegurar? Hay 3 grupos. El primero tiene que ver con el valor factura, o si ustedes quieren ponerlo de esta manera, el valor FOB. Es decir, lo que vale la mercancía de acuerdo a su factura. Esto es necesario, esto es una condición sine qua non para poder asegurar las mercancías, porque obviamente si no, no las podemos valorar y por lo tanto no le podemos dar cobertura. Hay un segundo grupo que es un grupo de coberturas, perdón, de valores que uno puede asegurar o no. Estas son optativas. Y tienen que ver con cualquier gasto asociado a esa operación logística que pueda ser demostrable mediante documentación. Por ejemplo, el flete, bueno, cualquier otro gasto comprobable, gasto de origen, gastos de lo que fuera, los derechos y gravámenes que fijan las autoridades aduanales y hasta, si se quisiera, el costo mismo del seguro. Y normalmente cuando uno asegura el valor factura más cualquiera de estos otros valores, estamos hablando de que, bueno, aseguré el valor CIF. Si el valor factura equivalente a valor FOB, valor factura más flete, generalmente aseguré el valor CIF. Hasta aquí 2 grupos que van a requerir documentación después para comprobar esos valores. Y hay una última franja, que es lo que se conoce como ganancia esperada, beneficio imaginario, algunos lo mencionan como lucro cesante, aunque técnicamente no sea así, que se pone en un porcentaje, cada compañía pone el suyo, el estándar es el 10% que ustedes ven aquí marcado, y es posible entonces asegurar la mercancía por un 110% de su valor, sea el CIF o sea el CAP. ¿Sí? Creo que tengo a alguien con el micrófono abierto por ahí. Está bien, hasta ahí. Normalmente ese 10% adicional es requerido muchas veces por las operaciones que son realizadas a través de carta de crédito, y ese 10% que no hace falta demostrar tiene que ver con cubrir los gastos bancarios, ¿no? Es como una especie de reaseguro que hace el banco emisor de la carta de crédito para asegurarse cobrar los gastos de su intermediación en el caso de que le suceda algo a la mercancía. Tomás, me decís si hasta ahí vamos bien, así pasamos a la próxima. Sí, Ale, venimos bien con el audio, ahí se sigue conectando gente y están haciendo consultas. Okay. Las consultas, repito, estamos tomando nota para luego hacérselas y canalizar todas con Ale, así que vamos tomando nota, los invito a que pregunten todas las dudas que vayan surgiendo. Bueno, muchas gracias, seguimos entonces. Finalmente, qué cosas están exceptuadas, qué hechos están cubiertos, qué hechos están exceptuados, cómo se puede componer la suma asegurada. Y es la indemnización, es devolverle en dinero a la persona que perdió una mercancía, o que esas mercancías se le dañaron, bueno, justamente su valor económico, es decir, ¿qué busca esta compensación? Busca ponerlo en la misma situación económica en la que se encontraba antes de que sucediera el siniestro. En la misma. ¿Esto qué quiere decir? Que no se puede obtener ganancia con el seguro, y por lo tanto la mercadería que vale 100, que es algo que a veces se consulta, yo no la puedo asegurar por 120 porque así veo si compenso, si la póliza tiene un deducible, o así me cubro de lo que yo pensaba ganar, o así me cubro de algún otro gasto. Esto no es posible. El sobreseguro, que es obtener ganancia de asegurar una mercancía, obviamente no está permitido. Y a la hora de que esa mercancía sobrevaluada sufra un percance, obviamente va a haber que respaldarlo, va a haber que presentar la documentación, y si se comprueba de que se aseguró por mayor valor del que realmente correspondía, no se la va a indemnizar, o en algunos casos se la va a indemnizar solo por el valor real que tenía esa mercadería. No es habitual
asegurar la mercancía por su mayor valor. Sí. Perdón, acá nos están consultando si puedes hacer un breve resumen, más allá del beneficio imaginario, la conformación de lo que es la suma asegurable. Porque ahí hubo interferencia de audio y están preguntando sobre eso. Un breve resumen de cómo llegar a la suma. Ok. Volvemos para atrás, decíamos básicamente, perdón para aquellos que bueno, no tuvieron problemas de audio, el valor de la factura, es decir, lo que vale la mercancía respaldada por ese documento, lo que se conoce normalmente como un valor FOB, y esto es necesario porque si no, no podemos valorar lo que estamos asegurando. Hay un segundo grupo que tiene que ver con cosas optativas que se pueden llegar a asegurar, no obligatorias, como puede ser el flete, cualquier otro gasto demostrable, gasto de origen, etcétera, los derechos y gravámenes que fijan las autoridades aduanales, los fiscos de los países que fuera, y hasta el costo mismo del seguro si uno quisiera. Normalmente valor factura más el flete es lo que conocemos como asegurar el valor CIF. Tanto en el valor factura o valor FOB como en el valor CIF, tiene que haber documentación que respalde. Hay un tercer grupo que es lo que se denomina beneficio imaginario, ganancia esperada o lucro cesante, que las compañías ponen un porcentaje que se fija, normalmente es el 10%, a veces en algún tipo de operación, bueno, puede fijarse más o menos, que sí no hace falta demostrarlo. Es decir, si yo aseguré o el FOB o el CIF por un 110%, en ese caso cobro el 110% del valor que fuera. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Ale, venimos bien. La gente está haciendo preguntas, las estamos anotando a medida que vayamos avanzando. Y ahora al final ya las vamos respondiendo. Gracias. Bueno, retomando este tema, entonces decíamos, viene la compensación. La compensación no es otra cosa que la indemnización. La finalidad de esa compensación es colocar al asegurado en la misma condición económica que tenía antes de que sucediera el hecho que estamos cubriendo. Por lo tanto, ni se puede asegurar la mercancía por más de su valor, cosa que, como decíamos, no es muy frecuente porque esto implicaría pagar más derechos, más impuestos y una serie de cosas. Esto no es habitual. Como tampoco se puede hacer lo que se denomina el infraseguro, y es asegurar la mercancía por menos de su valor. Acá les vamos a poner un ejemplo. Supongamos que la mercancía vale 100 y nosotros la aseguramos por 50. Entiendo que nadie va a tener duda que si la mercancía se pierde totalmente, yo voy a cobrar solamente 50 y no 100, porque la aseguré por eso. Y hasta ahí estaríamos bien. El problema pasa cuando el daño o la pérdida es parcial. ¿Y por qué? Porque las compañías, en este caso, hacen lo que se denomina un pago a prorrata. Entonces tomemos el mismo ejemplo. Esa mercancía que vale 100 la aseguré por 50 y tuve una pérdida por 40. Entonces yo podría pensar, bueno, cobro igual mis 40 porque la aseguré hasta 50. Pero no, por la aplicación de esta regla del pago a prorrata, como yo aseguré el 50% del valor de la mercancía, voy a cobrar el 50% del siniestro. En este ejemplo, en vez de cobrar los 40, voy a cobrar 20, que es el 50% del daño que tuve. Hasta ahí entiendo que vamos bien, ¿sí? Dentro de esa compensación, como decíamos, va solo el valor económico de los efectos, no va ni el valor afectivo en el caso fundamentalmente de lo que son bienes personales o homenaje del hogar. Aseguro una taza y por más que haya sido la taza favorita de la abuela y que venía del rey no sé cuánto, es una taza y vale lo que vale una taza. Ni tampoco en el caso fundamentalmente de obras de arte, lo que se denomina el demérito artístico. Esto es, en principio el seguro cubre la restauración de la obra, estamos hablando obviamente de un daño parcial. Restaurarla por quien no es el autor original, obviamente lleva a que esa obra de arte pierda valor, eso es lo que se denomina técnicamente artístico y no está tampoco dentro de la indemnización.
Y en el caso de las maquinarias, así como la obra en principio se restaura, en el caso de las maquinarias en principio se reparan o se reemplazan las piezas afectadas. Obviamente que si esto no es posible, como sucede a veces en áreas de precisión, balanzas, equipos de laboratorio y demás, y ese daño parcial termina implicando que la pieza quede inutilizable, en ese caso obviamente se indemniza por su totalidad. ¿Salió todo claro? ¿Salió todo bien? Sí, Ale, te estamos escuchando, así que avancemos. Muy bien. Bueno, llegamos a la etapa final del proceso del seguro. Tiene que ver con el reclamo. Perdón, Ale, ahí sí hay una interferencia. Retomar esta filmina, por favor, no sé si me estás escuchando. Ok. Sí, sí, ahí vamos. Les decía que llegamos finalmente a la etapa del reclamo. Hay un cubierto, digamos, asegurado, y en ese caso entonces se desencadena el reclamo a la compañía. Se pueden dar dos tipos de situaciones. La primera tiene que ver con lo que podemos denominar daños visibles. ¿Qué son los daños visibles? Exteriormente al resto de la mercancía, me doy cuenta de que algo, contenedor dañado, empaque dañado, empaque roto, diferencia de peso, precinto cambiado, son algunos de los ejemplos que me dan externamente la sensación de que puede haber sucedido un siniestro. En este caso, en primer lugar, y fundamental, indispensable, hay que darle aviso a la compañía de seguros, hay que hacer la denuncia en la compañía de seguros, no disponer de esa mercadería sin hacer justamente esta notificación y sin solicitar la inspección de la compañía de seguros, observar los documentos, es decir, dejar asentado de que estoy recibiendo la mercancía con ese faltante, con ese daño, con lo que fuera, y presentar lo que se denominan las cartas protesto. ¿Qué son las cartas protesto? Las cartas protesto son el reclamo que yo le realizo por ese daño o por esa pérdida al transportista efectivo. Como ustedes ven ahí, dice, dentro de los plazos previstos para hacer estos reclamos, hay plazos que están establecidos fundamentalmente en internacionales que regulan cada uno de los medios de transporte. En el caso de los aéreos son 7 días, que es lo que establece la Convención de Varsovia. La de Montreal da un doble de plazo, 14 días, pero es la que menos aplica, dado que es la menos ratificada por la mayoría de los países. O 3 días, como ustedes quieran ponerlo, para el caso de los marítimos, y en el acto, que es un daño visible para los terrestres, hay 24 horas para hacerlo en el caso de que el daño no sea visible para un transporte terrestre. Dentro de los daños visibles, cuando uno recibe algo y nota que está mal, no es tan infrecuente, digamos, de que uno obviamente le avisa a la compañía de seguros, le avisa al transportista y más o menos cumpla con todas estas etapas del proceso que estamos mencionando. Lo más problemático tiene que ver cuando el daño no es visible. Y si ustedes observan aquí, lo primero que estamos poniendo es no firmar de conformidad. Por aquello que decíamos al principio y que dijimos ahora, vamos a desarrollarlo un poco más. Firmar de conformidad implica que yo estoy de acuerdo con que la mercadería me llegó en buenas condiciones. Y ya no da derecho a reclamo. Si ustedes quieren, por un momento, aquellos que son agentes de cargo, o cualquiera, porque esto aplica para cualquiera, da lo mismo, saquen el seguro de lado e imagínense que ustedes me envían a mí una mercancía, yo les firmo, conforme mucho, y aparezco 15 días después reclamándoles a ustedes porque me faltaba la mitad de la mercancía y por lo tanto quiero que me la paguen. Bueno, imaginen cuál sería la respuesta de ustedes, y seguramente esa respuesta es la misma que daría el seguro frente a este tipo de reclamos. Entonces, ¿cómo evitamos esto que es muy habitual, muy frecuente?
disponiendo en primer lugar de personal idóneo para que reciba la mercancía. Esto hay que aconsejarlo, ¿no? Dicho con todo respeto, no puede ser ninguna persona de seguridad ni alguien que está, bueno, controlando el ingreso y el egreso, porque normalmente dicen, bueno, que dejen el contenedor por ahí o que dejen la carga por allá, y mientras se están descargando, se baja el transportista y le dice, me firma acá, me firma acá, me firma acá, y la mayoría de las formas, por no decir todas, ya llevan impresa una leyenda que dice que Ale, perdón, no sé si me estás escuchando. sí, Te pido, retomás un poquito con el tema de seguridad, que se fue el audio por completo, donde estabas diciendo qué tipo de persona, desde ahí. ok, ok. Como les decía, entonces, necesitamos educar para conseguir que la persona que recibe las mercancías sea alguien idóneo, ¿eh? Porque normalmente las formas con las cuales se entregan ya llevan preimpresa una conformidad en la recepción de las mercaderías y una prohibición de reclamos futuros, ¿eh? Hay una cláusula de recibido de conformidad, no dando posteriormente lugar a reclamos. Entonces, fundamentalmente lo que hay que hacer es no firmar de conformidad. Como muchas veces puede ser, y observar, esto es observar que recibo las mercancías en tal o en cual estado, puede ser complicado, está dejando lo que normalmente, o lo que mejor funciona es tener un sello que diga sujeto a revisión, a revisar, recibido no de conformidad, y esto sí nos habilita entonces un plazo de 72 horas o de 3 días corridos para poder presentar el reclamo frente a la compañía de seguros. ¿Mm? Para hacer un resumen, por las dudas, entonces tenemos una situación en donde el daño es visible, donde yo tengo una apariencia externa que me indica que algo puede haber sucedido con las mercancías, y entonces debo dar un aviso inmediato, no disponer de las mercancías hasta tanto me lo autorice la compañía de seguros, observar los documentos y efectuar las cartas protesta. Y en el caso de la recepción en general, porque como el daño no es visible, yo no voy a poder saber si tengo un fallo, porque no hay una apariencia externa, en este caso nunca, nunca firmar de conformidad, a no ser que obviamente este seguro haya revisado las mercancías y esté seguro que las estoy recibiendo en buen estado. Si no, tengo que poner nada raro. Lo que efectivamente voy a hacer, que va a ser revisarlo, que va a ser comprobar el estado de la mercancía, y tengo 3 días hábiles entonces para realizar ese proceso. Hasta aquí es lo que hemos intentado seguros de transportes de mercancías. Obviamente es una síntesis, es algo que da para mucho desarrollo y para mucho más tiempo, y que seguramente ha generado dudas y ha generado preguntas, así que bueno, Tomás como moderador las va a ir transmitiendo a lo largo de la charla para que se las podamos responder y para que ustedes no se queden, digamos, sin Ale, ¿me escuchás satisfacer bien? estas dudas. Así que sí, sí, sí. Bueno, te voy a ir transmitiendo preguntas que han ido surgiendo, ¿sí? A lo largo de la charla, amigos de Por favor. México, de Argentina, ¿sí? Vamos a ir contestándolas de a poco. ¿Te Por parece? favor. Sí, claro. Nos consultan lo siguiente, mira, en un accidente donde se presenta derrame de mercancía, ¿el seguro cubre las maniobras de limpieza? Sí, efectivamente. El seguro cubre no solo el daño de la mercancía, sino también todos aquellos gastos lógicos, obviamente, en que se hayan incurrido para hacer menor, para aliviar el siniestro. A ver, puede haber un derrame que empiece siendo parcial, todo gasto que se haya hecho para que ese derrame cese también lo cubre la compañía de seguro, y cubre el gasto de la limpieza, pero lo que no cubren estas pólizas, las pólizas de seguros de mercadería, es el daño ambiental. ¿Bien? Es decir, la Bien. maniobra de limpieza sí que está dentro del siniestro, no el daño ambiental que haya producido, en este caso del ejemplo, ese derrame.
Perfecto. Otra consulta, Ale. Nos dicen que por favor mencionemos los plazos para notificar la no conformidad de recepción de la carga y con qué título se debe notificar, si con reclamación o notificación, un poquito ahí en la operación. Ok. Como les decía, el plazo, digamos, hay por un lado un plazo para notificar a la compañía de seguros que es de inmediato, en el caso de que, como decíamos, sea un siniestro evidente al momento de la recepción, y hay un plazo para efectuar, por un lado, el reclamo al transportista efectivo, que eso, como decíamos, está basado en cada uno de los documentos, las convenciones que rigen cada medio de transporte, 2 horas en el caso de los marítimos, 7 días de acuerdo para los aéreos, de acuerdo a lo que marca la Convención de Varsovia, 14 en el caso de que justo ese país haya adherido a la Convención de Montreal, y 24 horas en el caso de los transportes carreteros. Bien. Otra consulta en cuanto a lo que es siniestro, sale, nos preguntan, en el caso de las cargas de Flexi, cuando llega con pérdidas, ¿cómo debe actuar el asegurado? No, a ver, en general, digo, lo que nosotros estamos mencionando hoy aquí es un concepto general y aplica para todas las cargas, independientemente de que sean en flexi, que sean en un contenedor estanco, perdón, que sean en un isotanque. Esto aplica para, en general, todas las mercancías. Después irá el inspector y verá por qué, o se dañó el flexi, se dañó el contenedor, o bueno, la particularidad de cada siniestro. Pero el proceso de denuncia y de activación del seguro es igual para todos los casos. Bien. Y otra consulta que nos hacen desde México, Ale, muy interesante, es la siguiente. ¿Existe alguna relación directa entre los términos de compra y venta, entre los Incoterm, y la cobertura en sí? Es decir, si el seguro es puerta a puerta, pero compro FO, el seguro me cubre puerta a puerta. Explicar un poquito cómo es cobertura versus Incoterm. Sí, bien, excelente pregunta, muchas gracias. A ver, dentro de una operación de comercio internacional conviven 3 tipos de contratos que son absolutamente independientes. El de la compra-venta en sí, de la mercancía, el de flete y el contrato de seguro. Los 3 son independientes. Ante la globalización del comercio internacional y, bueno, y cada vez más, empiezan a establecerse los Incoterms, que, bueno, una de las últimas modificaciones ha sido de hace muy poquito, entró a regir de hace muy poco este año, que fijan, ¿sí?, los términos en los cuales yo voy a efectuar la compra y la venta y hasta dónde yo estoy obligado a hacer algo siendo comprador o siendo vendedor, ¿sí? Lo que no prohíbe ningún Incoterm es que yo dé en exceso. O sea, como mínimo, de acuerdo a mi condición de compra-venta, tengo que hacer lo que me marque el Incoterm que fuera. Pero yo sí puedo dar en exceso. Por lo tanto, resumiendo, y perdón si lo hice muy largo, el seguro, al ser independiente del contrato de compra-venta del Incoterm, yo puedo darlo desde la puerta hasta la puerta, independientemente de que la mercancía sea por su condición de puerto a puerto, o sea, digamos, más limitada territorialmente que lo que estoy dando con el seguro. Así que el seguro, para hacerlo un poquito más claro, por si no quedó claro, yo lo puedo dar de puerta a puerta independientemente del Incoterm con el que se haya hecho la compra-venta de las mercancías. Bien, Ale, y con respecto a esta pregunta, un poquito acá que nos están haciendo, otra consulta es, ¿qué pasa cuando yo cubro el puerta a puerta y tengo un transbordo o una triangulación? Ejemplo, China, triángulo en Miami, llega a Bolivia. ¿Sí? ¿Cómo No, queda el tema del Incoterm con la cobertura? Bueno, ampliando todo la trazabilidad del viaje, por así decirlo. mientras la cobertura sea puerta a puerta, como habíamos mencionado en una parte de esta nuestra charla, está cubierto. Tanto los puertos, los aeropuertos de transbordo, las estadías en los depósitos intermedios, y digamos la triangulación vendría a ser en este caso, según entiendo la pregunta, algo geográfico, digamos, pero que no tendría que ver con el movimiento de la mercancía, y por lo tanto, mientras la mercancía esté en el viaje, y yo haya asegurado la mercancía durante ese trayecto, está cubierta. Muy bien. Y otra consulta, Ale, que nos están haciendo acá muy puntual, a ver si le puedo dar una respuesta de esto.
¿Qué seguro se sugiere aplicar a material médico y de bioseguridad en este momento de crisis, ¿sí? Con el COVID, con esta pandemia que nos afecta a nivel mundial? Sobre todo para el tema de la incautación y decomisos dependiendo de la aduana de cada país. Es algo muy Ujú. puntual, transmito lo que nos No, está no, diciendo. pero está bien porque también es un tema de bastante actualidad y que asimismo mencionábamos un poquito en las excepciones a todo riesgo, es decir, para las pólizas de transporte de mercadería, incautación por parte de autoridades de un país está exceptuada, dado que cada país es soberano y ese acto de autoridad decide posibilidad de recurrir ante la autoridad del país que le haya incautado la mercadería, al dueño de esa mercadería, para hacer valer su derecho. Pero una incautación que en la mayoría de las legislaciones del mundo, salvo que sea por un delito, obviamente, incluye una reparación económica, está excluida del seguro. Bien, Perdóname, Tommy, yendo a la primera parte de la pregunta, más allá del contexto particular que nos toca vivir a todos, el material médico dentro de lo que se cataloga para los seguros es mercadería general, y en tanto esté, digo, mayormente vuela, pero entre tanto esté o volando o trasladándose por el medio que fuera, se rige con las mismas reglas del seguro que cualquier otra mercancía o que cualquier mercancía general. muy bien. Ale, acá nos preguntan algo de tiempos. Uh-huh. ¿Cuánto es el tiempo estimado para que la aseguradora tome una decisión una vez realizado el reclamo? A ver, en realidad acá, como bien mencionamos en algún momento, los seguros son contratos, entonces aquí sí yo voy a particularizar, me voy a salir un poquito de la regla de esta charla que era hablar de seguros en general para contestar esta pregunta con lo que nosotros tenemos en nuestros contratos. Dentro de los plazos que están establecidos en nuestros contratos, la aseguradora tiene como máximo, no quiere decir que siempre se lo tome, pero como máximo 30 días para el análisis y sacar una resolución acerca del hecho de que se trate, y 30 días como máximo para hacer efectiva la indemnización. Nunca está en lineal, pero si ustedes quieren como tiempo máximo, en nuestro caso serían 60 días. Bien. Ale, y acá nos están diciendo desde Argentina una pregunta sumamente interesante con respecto a esta cobertura general que es avería gruesa, ¿sí? ¿Me escuchás bien? Sí, sí, escucho. Perfecto, te la transmito. En una avería gruesa, si por ejemplo el capitán sacrifica la carga por la borda, ¿me cubre esto la póliza? ¿Qué pasa con el tema de sacrificios o cuando el capitán por algún tipo de maniobra debe arrojar algún contenedor al agua? A ver, la avería gruesa tiene una regulación muy particular, en un convenio internacional que, bueno, tiene determinadas situaciones en números, determinadas situaciones en letras, es algo muy complejo. Lo que nosotros hacemos cuando queremos explicar esta cobertura es ejemplificar con lo más fácil de visualizar que tiene un barco inclinado, esto es una de las, un barco escorado, y la solución, si no va con el lastre, que es el mecanismo natural, es sacar para estabilizarlo. También se pone a veces el caso, bueno, lo están viendo ustedes aquí en la pantalla en este momento, un incendio en un buque, ya pobre no tenía salvación, pero bueno, una o más líneas de contenedores como cortafuegos, ¿no? Sacrificarlas para que el fuego no se expanda. ¿Qué tiene de particular esto de la avería gruesa en estos ejemplos? Que yo voy a perjudicar, está afectada por ese daño que estoy tratando de evitar, ¿se entiende? O sea, yo no estoy hablando aquí del contenedor que se incendia, que tendrá, bueno, su cobertura de seguros o no. Acá estamos hablando de mercadería que naturalmente no ha sido afectada por el siniestro, que la sacrifico, la daño a propósito o la pierdo a propósito para evitar un mal mayor. Bueno, las pólizas, todas las pólizas, decíamos que todas las pólizas
cubren este hecho, cubren la avería gruesa, que en el ejemplo que estamos poniendo es la contribución económica que va a tener que hacer todos aquellos que salvaron su mercadería para compensar a aquellos que perdieron la mercadería. ¿Por qué? Porque gracias a que ellos perdieron, yo salvé la mía. Ese es el concepto básico. Entonces decíamos, todos la cubren. ¿Dónde está la particularidad en que algunas compañías internacionales de seguros, no todas, ese seguro sirve de carta de garantía para presentarlo ante la naviera y retirar la mercancía? Porque en los otros casos lo que sucede es que el seguro obviamente igual cubre la avería gruesa, pero se espera, como no está reconocida esa compañía de seguro por la naviera, se espera la liquidación final de la avería gruesa, que a veces demora 1 o 2 años, para recién después poner lo que el perito de la avería gruesa determine. ¿Se entiende la diferencia, no? En un tipo de seguros, yo presento certificado y con ese certificado opera como una especie de fianza y la compañía de seguros después va a pagar lo que es la contribución a la avería gruesa, y en otro caso, determine cuánto es el... Bien, Ale, gracias. Te hago un par de consultas quizás un poco más específicas que nos están haciendo, que invitamos a que nos puedan transmitir a todos los participantes estas preguntas, vía mail, vía teléfono, vamos a ir contestando, pero bueno, quizás algunas van muy a lo puntual, te transmito un par, sí, que están haciendo acá la gente. Por ejemplo, continuando con lo que es avería gruesa, huelga, guerra, ¿eso está cubierto dentro de la cobertura a todo riesgo? ¿Es algo adicional? ¿Cómo lo toman? No, a ver, son de todos modos cosas diferentes, ¿está bien? La avería gruesa es algo que ya está incluido, como vimos, dentro de las coberturas, dentro de las dos. Y después hay toda una serie, porque de paso lo aclaramos, hay toda una serie de coberturas adicionales, que puede ser justamente la cobertura de guerra, la cobertura de huelga, la cobertura de conmoción interior, de tumulto, etc. ¿Qué tienen de particular estas coberturas? Y voy a ver si lo podemos ejemplificar con la de guerra. Es que cuando yo pido adicionalmente una cobertura de conmoción interior, por decir algo, no tiene que estar ya declarado ese estado de emergencia en el territorio que yo quiero cubrir, porque habíamos mencionado anteriormente la cobertura del seguro va hacia futuro. ¿Por qué quiero tomarlo de guerra? Porque quizás es la parte más fácil de poner como ejemplo. Si yo tomo una cobertura de guerra para cubrir mi mercancía a un país que ya está en guerra, como el hecho es preexistente, la cobertura ahí no opera. Entonces, yo puedo tomar una cobertura de huelga, puedo tomar una cobertura excepcional, sí, siempre y cuando ese hecho excepcional ya no esté en curso, porque en ese caso no opera. Si yo mando mi mercancía a un puerto que ya está en huelga, por más que tome la cobertura de huelga, esa cobertura no va a operar porque el hecho era preexistente. Si tomo en un trayecto marítimo normal, lo pongo entre comillas, la cobertura de huelga, y mientras va el viaje se declara la huelga en el puerto de destino, en ese caso sí, las mercancías, obviamente en el caso de que se dañen a consecuencia de esa huelga, van a tener cobertura. Acá lo que nos preguntan, Ale, puntualmente de la avería gruesa es, ¿el seguro de la carga cubre solo la participación o también la pérdida de la carga? Bueno, buena pregunta, obviamente cubre las dos cosas, ¿no? Exactamente, sí, muy buena pregunta, por eso no la quería dejar pasar. Pero a ver, esto es así, digamos. Vamos a precisarla de todos modos. Cubre las dos cosas. Si mi mercancía, voy a tomar lo que tenemos ahora en la pantalla, si mi mercancía está dentro de uno de esos contenedores que se incendió, va a operar el seguro de mercadería común, normal, por un hecho cubierto que es el incendio. Si mi mercancía fue sacrificada para evitar un mal mayor, pero no es de las que se quemó, la que opera es la cobertura de la avería gruesa, no de la de mercadería en sí. ¿Está bien? Bien. Y otra cosa que nos están preguntando también interesante y en general es, ¿qué pasa cuando yo quiero dar cobertura a un viaje, pero en realidad ya inició mi viaje? Ya zarpó el buque o lo que fuese.
¿Puedo tomar una cobertura? ¿No puedo? ¿Desde dónde? ¿Cómo? Bueno, comentábamos anteriormente que el seguro nunca es retroactivo, es decir, no opera hacia atrás, siempre opera hacia el futuro. Esto también lo explicábamos en los casos de guerra o conmoción interior. Entonces, dentro de un marítimo yo puedo tomar la cobertura, nunca esa cobertura de todos modos va a ser para lo que sucedió anteriormente, sino que siempre va a empezar a operar hacia el futuro, pero como el daño o la pérdida de la mercancía se van a verificar en el puerto de arribo, salvo que la compañía pueda demostrar que el daño, la pérdida que origina el reclamo fue anterior a la toma del seguro, que básicamente se da en dos casos, que son muy particulares, ¿no? Justamente uno es la avería gruesa, el otro que se haya hundido el buque, tienen una fecha cierta, el capitán comunica y la naviera comunica a todos los dadores de carga cuando se declara una avería gruesa. Si se hundió el buque, obviamente se hundió en un determinado momento. En el resto de los casos es bastante difícil, por no decir imposible, comprobar si fue o no anterior a la toma del seguro, y por lo tanto por eso se admiten los seguros. Bien, Ale, y te hago una pregunta también general con respecto al tema de seguros generales en marítimo, que es la siguiente. ¿Cuáles son los plazos para avisarle a la aseguradora, por ejemplo, en el caso de que me llegue a destino una carga con daño o lo que fuese? Repetir, por favor, dependiendo de la vía que tomen, los plazos que hay que cumplimentar. A ver, más allá de la vía, digo, si estamos hablando de alguien, ¿cómo se llama? Si estamos hablando de un seguros, a la compañía de seguros, cuando es evidente, tiene que ser el reclamo hecho de manera inmediata. Cuando el reclamo es por un daño no visible, ahí es donde empiezan a aplicar un plazo de 72 horas para el caso del reclamo a la compañía de seguros. Para el caso de la presentación de las cartas protesto frente al transportista efectivo, no entiendo. En este caso son... No escucho, bebé. Hay alguien que digo... Sí, ahí está. Ah, listo. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí. Ok. Como les decía, entonces, dependiendo la vía para la presentación de la carta de protesto, hay 72 horas en el caso de los marítimos, 7 días en el caso de los aéreos y 24 horas en el caso de los transportes terrestres. Bien. Ale, a ver, están haciendo muchas consultas de temas siniestros, preguntas muy puntuales, ¿sí? A lo que invito a que nos puedan hacer todas estas preguntas vía mail, vía teléfono. Vamos a pasarle todo el material, obviamente, a las personas. Le vamos a enviar toda esta info por mail, ¿sí? Y no por no contestar alguna pregunta, sino para no caer quizás en la particularidad. Vamos a contestar en forma privada, ¿sí? Lo vamos a estar llamando para evacuar todas estas dudas, ¿sí? Te transmito una más genérica, ¿sí? Sí, claro. ¿Qué pasa con el tema de la cadena de frío? Con mis coberturas de perecederos, refrigerados, ¿qué pasa si me falla me rompe el aparato o lo que fuese? Se pierde la cadena en el transit time. Ok, excelente. A ver, vamos a, en primer lugar, les quiero hacer una aclaración. Ahí tengo a alguien con el micrófono abierto, Tommy. Sí, estoy ahí. Les quería decir, yo no tengo problema, digo, basado en la disponibilidad de tiempo que tenga cada uno de los participantes, para seguir contestando las preguntas. Número 2. Hay dos coberturas para el frío. La primera tiene que ver con lo que establecen los tipos de pólizas habituales que, como le decíamos, usamos mayormente las compañías de seguros, que son las cláusulas inglesas, donde se cubre como adicional, es otra cobertura adicional, no está incluida dentro del todo riesgo, como adicional se cubre el corte de la cadena de frío por rotura, paralización, mal funcionamiento del equipo refrigerador, del equipo que está generando energía para
que el contenedor básicamente esté refrigerado o esté congelada la mercadería, ¿sí? Esa es la cobertura habitual, es una adicional que se da. Entonces habrá un todo riesgo con cobertura por pérdida de frío, consecuencia de rotura o paralización del equipo, y hay una cobertura que está en unas pólizas específicas, que no tienen que ver con una póliza de mercadería general, sino que son pólizas para perecibles, generalmente frutas, que cubren toda una serie de eventos, esas ya que se arman a medida, o sea, no cubren solo la paralización del equipo de frío, cubren otra serie de eventos, pero son pólizas no dentro de esto que explicamos que son mercaderías en general, sino pólizas armadas a medidas para un determinado movimiento, normalmente de exportación, con, bueno, como decía, no solo el corte de la cadena de frío por rotura o paralización, sino con otra serie de coberturas adicionales. Invitamos a los que estén interesados en ese tipo de coberturas, como bien decías, a que después nos contacten para poder explayarnos y darles una respuesta ya más precisa. Exactamente. Yo te permito otra genérica, Ale. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando arranca el transit time de un viaje, sí, y yo tengo un consignatario ya definido, consignatario A, y en medio del transit time, o antes de llegar a la carga, se cambia de consignatario, ¿sí? Paso de A a B. ¿Qué puedo hacer? Como, digamos, yo quiero dar seguro y justo se me activa el seguro por algún siniestro, pero se me cambió el consignatario, una cuestión operativa que pasa, ¿no? Ok, bueno, buena pregunta, muchas gracias. A ver, como decíamos, el seguro tiene como función indemnizar a aquel que sufrió una pérdida. Por lo tanto, independientemente de quien haya sido nominado en un certificado de seguro, la indemnización va a ir a aquel que realmente haya sufrido el perjuicio económico al momento del siniestro. ¿Esto qué quiere decir? Que independientemente de lo que diga el certificado, o de quien haya sido consignada la mercadería, cuando ocurre un hecho previsto y hay que pagar, se le paga al que perdió el dinero. Si yo, por ejemplo, vendí mi mercancía pero todavía no me la pagaron, aunque haya puesto, yo siendo exportador, aunque haya puesto al importador como beneficiario del seguro, lo voy a terminar cobrando yo porque todavía el importador no me pagó y por lo tanto el que perdió el dinero de esa mercancía soy yo y no el importador. Bien. Ale, te cuento, mira, nos están haciendo un montón de preguntas, muchas muy particulares. No sé, a ver, yo más que nada para no irnos de la charla, no vamos a dejar preguntas sin contestar o sin contactarnos con quien sea. Así que vamos a ir tomando nota, vamos a comunicarnos con todos. No sé, Ale, si vos querés hacer un cierre formal de la charla y seguimos contestando todas las preguntas que vayan surgiendo, ¿no? Pero, decime. No, a ver, fundamentalmente yo les quiero agradecer a todos que hayan participado. Espero que hayamos podido darles al menos un panorama en general de lo que comprenden los seguros de mercaderías. Los invitamos tanto a que nos hagan todas las consultas que hagan falta, como bien decía Tomás, de manera privada, que las vamos a atender a todas y las vamos a contestar a todos. Así que, bueno, en nombre de Hanseática, en nombre de todos aquellos que nos han apoyado, como les decía, de Alacat, de Todo Logística, de Americas Alliance, de Logística Paraguay, darles las gracias, desearles que tengan, bueno, una muy, muy buena tarde, y los esperamos cuando ustedes quieran para que nos consulten o para que sigan participando en todas las charlas que vamos a dar acerca del tema en lo sucesivo. Así que muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente tarde y cuídense mucho.